Listo. Por acá está. No. Continuamos entonces con nuestra explicación. Entonces decíamos que, Edward, por favor, decíamos entonces que al final lo que nosotros tenemos, listo, es una probabilidad de Bayes y que la necesitamos generalizar. Entonces mencionamos que es ingenuo, evidentemente porque no todos los eventos son independientes, en realidad siempre son dependientes, pero se aproxima a lo que nosotros queremos buscar. Entonces, necesitamos o queremos establecer una forma sencilla de que podamos calcular la probabilidad de las entradas, dado que conocemos las salidas. ¿Por qué razón? Porque ahí en ese momento no vamos a encontrar sino una asociación 1 a 1, pero no hay una asociación 1 a los demás. Entonces, al no tener una asociación de 1 a los demás, lo que necesitamos es buscar una nueva forma de trabajar. Así. Listo, continúe también un segundo. Entonces, digamos que de los valores típicos que nosotros conocemos en la probabilidad típica que conocemos, nosotros sabemos que si los eventos son totalmente independientes, la probabilidad de X dado C es la misma probabilidad, ¿cierto?, de que yo tome un evento dado el mismo evento de la clase. Por eso se llama ingenuo, porque me baso en la aseveración de que los eventos son totalmente independientes. Entonces ya no es uno cruzado con los demás. Haz de cuenta formar una matriz y que yo diga la primera fila mezclada con todas las columnas, sino es la primera fila, primera columna, segunda fila, segunda columna, tercera fila, tercera columna. Y entonces puedo decir que la probabilidad de las entradas dadas o de los atributos dados, las etiquetas, es igual a la multiplicación de una a una, ¿cierto? Entonces de la 1 con la 1, de la 2 con la 2, etcétera, etcétera. Sí, y poder, digamos, plantearlas en función de las cruzadas, ¿bien?, entre la combinación de la variable de entrada versus las variables de salida. ¿Listo? Asumiendo que son independientes, que no hay cruzamientos ni nada de ese tipo de cosas. Y entonces yo ya podría caracterizar con mis datos, con los datos conocidos, calcular estas probabilidades conjuntas. De manera individual, o sea, tengo grupos, ¿listo? Tengo datos y en función de mis vectores de entrada y mis vectores de salida, pues yo podría calcular esto de manera sencilla. ¿Listo? Si eso es verdad, entonces observemos un ejemplo con exactamente los mismos datos que venimos del libro. Acuérdense que venimos hablando de los pasteles que tienen una forma específica, un relleno específico, delgado, ancho, ¿cierto?, de la corteza y demás. Entonces, si nosotros tenemos ese tipo, ¿cierto?, de elementos, evidentemente que al final nos pudiésemos concentrar, ¿cierto?, en decir, por ejemplo, imagínense que tenemos una forma cuadrada, ¿cierto?, que tenemos una determinada corteza y que tenemos un determinado relleno. Si nosotros seleccionáramos un grupo de esos, pues nosotros podríamos decir que encontramos la probabilidad de los X dado los S. Bien, si quieren de pronto acudir a algunos ejemplos porque no entienden por qué funcionan estos eventos independientes, les dejo este ejemplo que tenemos en ese video de YouTube. ¿Listo? Si quieren verlo, lo pueden visualizar con tranquilidad. Ahí les dejo el link, ¿listo?, para que lo revisen. Bien, ¿qué significa eso? Entonces, antes de pasar a la generalización, que nosotros podíamos calcular todo en función de los datos de entrada. En realidad, cualquier cosa en función de los datos de entrada. ¿Listo? Miren el ejemplo, o si quieren, compongámoslo más bien. Bien, voy a irme al ejemplo de YouTube para que ustedes lo puedan observar. En realidad es un ejemplo muy aplicado que me permite combinar los spam, los correos que pueden ser spam y los que no pueden ser spam. Este video lo voy a colocar un pedacito nomás, un minuto para que ustedes miren cómo lo calcula. ¿Y qué pasó? Y tan pronto como tengamos ese valor, tocó copiar. Tan pronto como veamos ese minuto de video, ya vamos a identificar o a colocar. Un segundo. Vamos a entender un poquito más qué es lo que ocurre. Por ejemplo, digamos, apartado que vamos a mostrar es típicamente lo que hace un selector de spam. Sin necesidad de colocar nada. Denme un segundo que pase. Hola. Esto. Entonces, Vamos a nuestra data. supongan este. ¿Qué tal otra palabra que veamos que también ¿Se está escucha? asociada con spam? Digamos la palabra comprar. Vamos a estudiar.
Esto lo voy a dejar aquí solamente para que lo vean. Entonces, ¿qué es lo que digo? Cuando ustedes tienen ahí ese valor de, digamos, dos grupos, ¿cierto? Y quiero caracterizar un mensaje si es spam o no es spam en función de una palabra. Entonces, si tiene la palabra comprar, tengo un grupo, yo me dice, aquí hay spam, aquí no hay spam. ¿Listo? Entonces, si el grupo de los spam contados en función de ese grupo, porque son varios grupos, ¿observan? Ya los había clasificado por etiquetas. Me dice, de spam son 15 spam, ¿de cuántos? Voy a mostrarles la gráfica anterior. Este es barato, que se me hizo. Hay unos más adelante, a ver si lo encuentro. Aquí está el grupo total. Entonces, de los spam, ¿cierto? Teníamos 15 de 30 mensajes, de 25 mensajes. ¿Listo? Mientras en el otro teníamos 10 de 75 mensajes. En total hay 100 mensajes. Y de esos 100 mensajes, 25 se caracterizaron como spam y 75 se caracterizaron como no spam. Y además se les colocó la etiqueta de primero barato, ¿listo? Que tenían la palabra barato y otros que tenían la palabra comprar. Entonces, mire que esa identificación inicial es la caracterización o el etiquetamiento de los datos. Eso es lo que tengo que hacer yo, que es lo más difícil, poder asegurarme que esos datos con los que voy a entrenar son reales, que sirven, que están acotados. O sea, ahí hay una manipulación de datos importante. Y luego le digo que qué pasaría si es barato y además viene la palabra comprar. Entonces ahí es donde esa probabilidad conjunta empieza a jugar una buena pasada, porque es la probabilidad de uno dado que el otro. Y así sucesivamente. Bien, entonces lo pueden ver con detenimiento. Observen, aquí solamente generan la estadística y una vez generan la estadística lo miran con tranquilidad. ¿Listo? Y ahí pueden calcular todas las probabilidades. Ahí entienden cómo sacar la probabilidad conjunta, las probabilidades de uno dado el otro, del otro dado el uno, por qué puedo aplicar el teorema de Bayes ingenuo, por qué los puedo independizar, etcétera, etcétera. Es un ejemplo que me pareció bastante agradable. Observen, y empiezan a sacar la probabilidad uno por uno. Si ustedes entienden este ahí para adelante, porque este es aplicado ya entonces a lo que nosotros estamos manejando. No voy a, digamos, a detenerme. Yo voy a continuar con mi presentación. Bien, entonces supongan que nosotros tenemos este ejemplo aplicado y lo que queremos hacer es las clases son positiva y negativa, poder sacar todas las probabilidades, ¿cierto? En función de este cuadro de datos de ingreso. ¿Listo? Yo quería ponérselos a ustedes, lo tenía oculto, como se dieron cuenta la solución. ¿Listo? Por eso saltaba de una y solo la puedo ver hasta cuando me devuelvo. Ven que tendría evidentemente que calcular todas esas probabilidades. Por ejemplo, digamos que tenemos una probabilidad de que su forma es cuadrada, dado que está en la clase positiva. La probabilidad de que su corteza, ¿cierto? Tiene un determinado tamaño, PIC, dado que su corteza es positiva. La probabilidad de que la corteza, ¿cierto? Es gris, dado que es positiva. La probabilidad de que el relleno, ¿cierto? Es fin, dado que es positiva. Y la probabilidad de que el relleno, ¿cierto? Puede estar shade, ¿listo? Dado que, bueno, shade blanco, o sea, blanca más bien, ¿listo? Dado que es positiva. Ustedes cuentan esos valores del anterior, de lo que está aquí, en realidad hago un conteo. Estas son las variables de entrada. Entonces, las variables de entrada en este caso, para que me entiendan el ejemplo y de pronto retornar un poquito a lo que queremos hacer, son forma cuadrada. ¿Listo? Segunda, corteza, TIC. ¿Listo? Tercera, corteza, gris. Cuarta, relleno, thin. Quinta, relleno, blanco o white. Esas son las 5 atributos de entrada. Ese sería X1, X2, X3, X4 y X5. Para dos clases, en realidad una clase binaria. ¿Le gusta? Positivo. ¿No le gusta? Negativo. Y vamos a hacer el trabajo con esos datos. Entonces, cuando yo hago el trabajo con esos datos, de manera automática, empiezo a hacer conteos. Entonces yo digo, bueno, me voy a la tabla y digo, de esos que están ahí, hagan los conteos específicos. ¿Cuántos son cuadrados y positivos? 1, ¿cierto? ¿Cuántos son de un determinado tamaño? ¿Cuántos son de un determinado color? Etcétera, etcétera. Y me da un sexto, 5 sextos, un sexto, 3 sextos y un sexto. ¿De quién? De todo el panorama que tenemos ahí. ¿Quién era el panorama que tenemos ahí? De toda esta tabla. ¿Listo? Dado que son positivos y empiezo a contarlos. ¿Cierto? Entonces de aquí, de 6, de 6. Entonces, ¿cuáles son grises? 1 de 6. ¿Cierto? ¿Cuáles en su forma son TIC? 3 de 6. ¿Cuáles en su, digamos, en su relleno son blancos? 1 de 6. Eso es lo que estoy haciendo. Por eso siempre me da sobre 6. Porque tengo 6 casos en los que estoy contando sobre el grupo positivo. ¿Bien?
Listo, ahora, ¿cuáles son negativos? Pues evidentemente los restantes. Y calculo la probabilidad de las variables dado las etiquetas, dado que es de X dado que es positivo y la probabilidad de X dado que es negativo. Contemos. Entonces solamente cojo los valores y los multiplico. Eso se llama el teorema de Bayes ingenuo, porque puedo calcular ese valor así, solo multiplicando. ¿Qué es eso? En la vida real. Supongamos que es la probabilidad de que yo le pegue a 2 preguntas al pinochazo en un examen. ¿Cuál es la probabilidad de que le pegue a una pregunta al pinochazo si son 4 respuestas, una verdadera? Un cuarto. ¿Cuál es la probabilidad de que le pegue a las 2 respuestas, listo, en las mismas condiciones? A 2 respuestas de 2 preguntas. Un cuarto que le pega a la primera y un cuarto que le pega a la segunda. Entonces la multiplicación, un cuarto por un cuarto, a eso se llama eventos independientes. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo. ¿Lo observan? Entonces, la probabilidad es de un 16avo. Entonces ahí es donde usted dice, ¿y entonces cuál es la probabilidad de que yo me gane un examen de 80 preguntas jugando al pinochazo? Si los eventos son independientes, esos sí son independientes totalmente. Pues es de 4 respuestas, una sola, un cuarto, ¿cierto? Elevado a la 80. O sea, me lo voy a tirar porque me lo voy a tirar. Y eso lo saben las casas de apuestas. Hace mucho tiempo. ¿Ven? Y así juegan con los datos también para, por ejemplo, contrastar si América le va a ganar a Envigado, ¿cierto? Si el Barcelona le va a ganar a Leche, si el Juventus le va a ganar por allá. Y ponen un partido donde no tengan conocimiento. Entonces, los partidos de los 2 coleros de la Liga Peruana. Y ahí nadie va a llegar a ganarse los 16 de 16. ¿Lo ven? Entonces, claro, la probabilidad es un elemento. Y eso que aquí no hemos hecho todavía inteligencia artificial con la probabilidad. ¿Listo? Recuerden que la inteligencia artificial es coger esos algoritmos que ya están en realidad y entrenar, y entrenar, y entrenar. ¿Listo? ¿Qué es lo que podemos aquí intuir? Pues que si yo tengo la probabilidad de las X dado que tengo unas clases, entonces digo, ¿cuál es la probabilidad, cierto, de que todas esas variables que yo tenía, cierto? ¿Cuál es la probabilidad de esas variables dado que es positiva y cuál es la probabilidad de esas variables dado que es negativa? Y me dicen que una, ¿cierto? Es mayor o menor que la otra. En este caso es más probable que salga negativo a que salga positivo con esas variables que yo seleccioné. Ojo, porque miren que aquí ya dije, usted seleccionó esas 5 variables y en función de esas 5 variables le di un resultado. Si selecciona 6, le da otro resultado. Si selecciona 7, otro resultado. Por eso la selección de variables es muy importante. ¿Listo? De eso depende el éxito de la inteligencia artificial. Bien, y generalicemos los eventos. Entonces, bien, ustedes ya saben que eso son encuestas, ¿no? Todo el mundo sabe que cuando uno hace encuestas, por ejemplo, en los datos de llamadas de una estación telefónica, en todas las encuestas tienden a salir curvas que son campanas. Si son centradas, se llaman de Gauss normales. Si son desviadas hacia un lado o hacia el otro, entonces les ponen otro nombre. Les ponen Chebyshev, ¿cierto? Les ponen la de Poisson, pero es la misma campana que está caracterizada por una exponencial. Y por eso se vuelve importante. Se vuelve muy importante porque al final, si generalizamos los eventos y nosotros aquí tomamos datos, en realidad cuando tomamos los datos lo que estamos generando es una inferencia estadística, haciendo selección de grupos, ¿cierto? En esa selección de grupos metemos en cada grupo un determinado número de datos, los contamos, ¿cierto? Y esos números de datos me generan una curva, que en donde más datos hay, evidentemente, por lo general está concentrada la media. ¿Listo? Si la media está por la que no está en el centro, sino que está a la izquierda, pues tenemos una Chebyshev, ¿cierto? Y así sucesivamente. Siguen siendo exponenciales. Y esa curva, siempre salen esos fenómenos de curva, unos datos concentrados y otros datos dispersos, han sido caracterizados por exponenciales del x al cuadrado. Y nuevamente, para nosotros es una fortuna porque la multiplicación de exponenciales me da una exponencial, la división de exponenciales me da otra exponencial, la suma de exponenciales, si son, digamos, reales, nos convierten en una parte hiperbólica, sigue siendo un exponencial, ¿listo? Y me forman las campanas cuando son al cuadrado. ¿Listo? Por valor absoluto. ¿Listo? Entonces, eso me lleva a definir que todas las densidades de probabilidad, ¿cierto? Si yo disminuyo el tamaño del grupo, es decir, aumento el número de variables de entrada, si vuelvo infinitos el número de variables de entrada, pues voy a tener el comportamiento general de mi fenómeno. ¿Listo? Y todas son e a la x al cuadrado. Todas. Asumo que son normales, pues por eso le coloco la media, x menos mu elevado al cuadrado sobre 2 veces, ¿cierto? La varianza. Entonces hay una relación entre la distancia del dato a la media y su varianza. Bien, entonces, gracias a eso y a esa campana de Bell, ¿cierto? Pues esa campana
de la campana de Gauss. ¿Listo? Pues yo puedo caracterizar eso por campanitas. Y voy a jugar con la probabilidad de un dado dado el otro, probabilidad de un dato dado el otro en función de exponenciales. ¿Listo? Entonces, aquí ya sabemos, entonces tenemos una probabilidad de que X, ¿cierto? Dado los conjuntos de sub I, lo vamos a llamar o le cambiamos el nombre por PCI de X. ¿Listo? Acuérdense que está la multiplicación de todas las probabilidades. Esto es muy, digamos, importante porque a la hora de aplicar, cuando yo vaya y mire todas esas fórmulas, yo tengo que saber qué voy a hacer con los datos. ¿Listo? Por eso lo estoy botando así como de forma tan aplicada. Usted ya sabe que la probabilidad de X dado ahí es que la probabilidad de X por cada grupo. Por cada grupo, ¿listo? Entonces, ¿cuántos de las variables número 1 cayeron en la clase 1? ¿Cuántos de la variable número 2 cayeron en la clase 1? ¿Cuántos de la variable número 3 cayeron en la clase 1? Y así. ¿Cuántos de la variable número 1 cayeron en la clase 2? ¿Y cuántas clases tengamos? O sea, hay que cruzarlos. Las cruzo y las multiplico. Nunca tomo en cuenta el mismo. La probabilidad de, bueno, sí tomo en cuenta el mismo, ¿sí? 1 con 1, ¿vale? En realidad ahí me equivoco. ¿Listo? Pero lo que intento buscar es como una matriz. Ahí sales como una matriz de datos. Los multiplico y ya encuentro PCI de X. O sea que eso me debería dar esa PCI de X, la probabilidad de PCI de X, una curva específica. No sabemos cuál, pero es una curva específica. Esperamos que sea gaussiana. Puede, pero no necesariamente. Sí, en realidad debería ser N por M. No. Sí, no, las medias las encuentra fácilmente. De hecho, cuando uno tiene los programas de computación, encontrar las medias y las varianzas es relativamente sencillo. Digamos que fórmulas que me encuentre directamente en la media no, porque dependen del dato. Entonces no hay una fórmula única que me encuentre en la media. Lo que me hace es sumatoria ponderada, ¿cierto? Ponderada. En este caso, como todos ponderan lo mismo, es una suma o una promedio ponderado, ¿listo? O promedio aritmético con ponderación igual. ¿Listo? Es un promedio aritmético. Es un promedio aritmético, ¿listo? Siempre, porque todos pesan lo mismo, por lo menos de manera inicial. Hay algoritmos que ya van a ser diferentes. ¿Listo? Las hipergeométricos, que son eventos que funcionan de manera inversa, ¿no? Recuerden que ustedes no pueden calcular la media normal, la media aritmética, ni la media ponderada. Tienen que calcular otro tipo de medias, porque son inversos. Sobre todo en fenómenos, por ejemplo, de velocidad versus tiempo, fenómenos que son inversos. Si usted quiere calcular el promedio de tiempo y tiene las velocidades. ¿Listo? Eso, digamos que eso es de otros datos de probabilidad. Bien, y ahí utilizamos la hipergeométrica y ese tipo de cosas. Pero bueno, no pasa nada. Después lo miraremos. Entonces, quiero que aquí llamar la atención solamente a que cuando voy a utilizar fenómenos que son continuos para generalizar esto como una exponencial, pues yo le voy a cambiar P de X dado CI a PCI de X. Solamente cambia la nomenclatura. ¿Listo? Entonces digo que PCI, ¿cierto? De X es igual a PCI. Mire, esta es la probabilidad de X dado C sub I por la probabilidad de C sub I sobre la probabilidad de X. ¿Listo? Y aquí exactamente igual. Observen el I con el I. Y el X se me olvidó. Esa es la probabilidad de todas las variables. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de la clase J de X? Este lo convierto en este. ¿Listo? Perdón, este lo convierto en este. ¿Listo? Mire que le cambié el índice, pero no pasa nada. I de J no pasa nada. Va a ser igual a la productoria de PCJ dado X sub I. Este es la generalización de estas multiplicaciones. ¿Listo? Este de aquí. Solamente cambio la nomenclatura. Entonces, cada vez que a usted le aparezcan los subíndices, quiere decir que es la probabilidad de algo dado algo. Entonces, esta es la probabilidad de que C de X sub I dado C sub J. Ojo, porque esto a la hora de hacerlo es importante. Y si yo tengo datos, yo con esto podría construir una campana de Gauss. Y si esta es una campana de Gauss, y esta es una campana de Gauss, y esta es una campana de Gauss, ¿cuál es su resultado? Otra campana de Gauss. Por eso las exponenciales aquí son maravillosas, porque van a dar exponenciales, resultados de operaciones con exponenciales. Solo multiplicaciones y divisiones de exponenciales. ¿Listo? Esa es una ventaja, por eso es que es ventajoso esto. Bien, aquí hay un ejemplo específico de cómo funciona esto, pues la típica curva normal, ¿no? Una media centrada evidentemente en el cuerpo de la campana normal y unos datos desviados o con una desviación estándar específica hacia los laterales.
Esto y que esos datos, ustedes saben que la desviación viene dada por el coeficiente de kurtosis de segundo orden, ¿listo? O la distancia de x sub i a la media elevado al cuadrado. La media es la media ponderada porque todos los valores son iguales. Cuando tengo datos discretos y cuando tengo la, digamos, la curva completa, le doy la integral de la función de probabilidad donde calculé la media, ¿listo? Y lo podría hallar de manera sencilla haciendo el valor esperado. Entonces, la media es el valor esperado, la varianza es el valor esperado de x menos mu elevado al cuadrado de conceptos probabilísticos. ¿Listo? Ventajas de utilizar las curvas de Gauss entonces. Multiplicación es exponencial. 1, 2. Cuando vayamos a derivar, a hacer el algoritmo del descenso de gradiente, la derivada de una exponencial es exponencial. Cuando vayamos a integrar una exponencial me da otra exponencial. Entonces, claro, los exponenciales ya sabíamos nosotros, digamos los que hemos visto una teoría que se llama fasores, que las exponenciales son maravillosas. Convierten ecuaciones diferenciales, íntegro-diferenciales, en ecuaciones algebraicas, de manera directa. Y yo no resuelvo ecuaciones diferenciales, por eso tengo Laplace, Fourier y toda esa vaina. A mí, nosotros no resolvemos ecuaciones diferenciales, resolvemos sistemas. ¿Listo? Bien. Y eso básicamente es lo que tenemos hasta el día de hoy. Eso es lo que llamamos fundamentos de Machine Learning. Y nos vamos con aprendizaje supervisado. ¿Ven? Aquí no tengo la presentación la dejé abajo. Tendría que ir a instalarla o colocarla. Así que les escucho dudas y preguntas. ¿Tienen bichitos para conectar la tarjeta? Conectémosla. Conectémosla. Profe, yo tengo una, Sí, señor, dime. profe, yo tengo una duda con respecto al método de ¿qué? Descenso de gradiente. Sí, señor. Ahí estaba mirando precisamente acá una teoría sobre Python y Sí. ellos utilizan como unos límites, ¿sí? Sí. Y determina precisamente el número de pasos. Hasta ahí es entendible, utilizan Sí. el aprendizaje y utilizan tres valores que no he podido entender, que es como el valor crítico y Ujú. dos valores que son como los que dan como el tope, el inicio y el final. Entonces Sí. dicen, desde este punto a este punto vamos a hacer el análisis, pero cuando uno mira los datos que ellos determinaron, esos puntos son como escogidos al azar, Sí. pero no he entendido por qué ellos lo toman así. Digamos que observa que en realidad cada vez que yo intento analizar las variables, miremoslo en 3D, yo tengo que acotar los datos X, los datos Y y los datos Z. O sea, tengo que hacer un acotamiento de los datos. Si yo tuviese variables X1, X2 y Xn, pues tengo que acotar cada una de las variables en unos determinados números para saber que ese es mi espacio de trabajo. Si yo vuelvo más grande mi espacio de trabajo, pues entonces se va a demorar más tiempo en poder evaluarlo, porque tengo que trabajarlo todo. ¿Para qué? Para, por ejemplo, decir que el valor máximo que voy a analizar pueda ser el que esté en la parte izquierda, o que sea ser el que esté en la parte derecha, porque si yo vengo moviéndome por aquí, por ejemplo, y esta curva va a ser esto y el mínimo está por aquí, entonces ella solamente alcanza a hacer esto. Puede encontrar un valor. Y si yo lo encuentro el valor crítico es cuánto me va dando el mínimo, la derivada igual a 0. Entonces, ¿dónde me va dando? ¿Dónde me va dando? ¿Dónde me va dando? Hasta que, digamos, voy a encontrar que ese punto mínimo, que es en el que voy a manejar en realidad la variación, ¿cierto? El alfa, el cálculo del alfa o el cálculo de los otros valores, también lo puedo medir o en realidad lo mido con el valor mínimo. ¿Cuánto varía el valor mínimo? ¿Listo? O sea, voy bajando la derivada y la mido. ¿Cuánto me va a dar el valor mínimo anterior versus el que acabo de calcular? Y Bien. cuando ese valor me da muy pequeño, pues ya encuentro la convergencia. Profe, pero entonces, a ver si entiendo la teoría. Si yo tengo un grupo de datos, yo busco ese grupo de datos en qué se mueve y yo le pongo un límite a ese grupo de datos, Sí, ¿sí? Y sí. ese es el límite que yo determino para poder determinar la ecuación que voy a ejecutar. Entonces yo de ese grupo, yo escojo el mínimo, por ejemplo, escojo un vector, pongamos, un vector Sí. cualquiera y busco el mínimo y el máximo y digo, oiga, muévase sobre todo esto a ver qué pasa. ¿Sí? Ajá. O sea, yo soy el que busco como analista Así precisamente es. Sí, esos señor. datos. Así es. Ah, Yo ok. le entrego los datos de arranque, los datos de acotamiento del problema, y él me da un número. Y por ejemplo, me puede decir, yo escogí solamente este sectorcito que tengo aquí, y me dice el mínimo está acá. Pero yo sé que Claro, ese y es no el es. mínimo de ese pedazo, porque no puedo Claro. analizar todo, porque no que es un método numérico.
Entonces tengo que Ajá. acotarlo. Ah, ok. Listo, Sí. profe, gracias. ¿Listo? Bueno, Listo, profe. ¿alguna duda adicional? Estoy escuchando lo que les preguntaba, pero ya cuando lo vayan a implementar, de pronto les va a dar un poquito más de guerra. Bien, entonces nos vamos a centrar en trabajar. Yo aquí no tengo, de pronto si me ayudas, Héctor, porque aquí no tengo instalado el programa. Tendría que conectarme desde otro computador para poder hacerlo. Entonces voy a hacerlo aquí de manera sencilla. Ahí, ya es que estaba sin voz. Entonces, lo primero que necesito hacer, voy ahora a trabajar con el ADC de siempre, ADC STM32, en cualquiera de ellos lo van a encontrar. Digamos que les dejé un canal específico ahí en el grupo de Teams para que ustedes lo puedan trabajar, que se llama Calibeta, muy, digamos, importante. De hecho, aquí le sale, mire, esto, el trabajo con Calibeta es, digamos que agradable observar ese. ¿Qué es lo que busco? El ADC es un conversor análogo digital que trabaja con varias, porque tiene varias formas de configurarse. El ADC, como les mencionaba ayer, en la tarjeta STM-F746 tiene 4 entradas. ¿Listo? Si yo lo configuro de manera sencilla, tendría 4 ADCs. Pero tengo la posibilidad de manejar 4 canales por cada entrada. Así que tendría 16 ADCs. Pero ese tiene otra configuración. ¿Listo? La primera configuración que voy a hacer es solamente la configuración de un ADC por canal. ¿Eso en qué tiene que ver? Con que tendré que utilizar o no esta posición que yo llamaba DMA, de acceso directo a la memoria, es decir, cómo guarda los datos dentro de la memoria. Y una vez los guarde, ya sí los podría extraer. ¿Listo? Cuando yo utilizo uno solo, él me lee los 4 canales, pero solamente me almacena uno porque pues no tiene más y me toma los primeros 16 bits por defecto. Esa primera configuración es lo que voy a hacer. ¿Listo? ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque él me ordena los datos en una posición de memoria y por eso me dice, él pues, generalmente me dice, ¿cómo ordeno los datos? A la derecha, a la izquierda. Él me pregunta eso. Bien, entonces me voy aquí. Ahorita lo montamos en la tarjeta. De pronto, si me pueden seguir o me pueden seguir ahí, Héctor. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues aquí se lee la teoría, bla, bla. Aquí está toda la teoría. Aquí está todo, cómo funcionan los, digamos, cada uno de ellos. Y aquí es muy importante que lo coloque. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la conversión? Este es el clock. El clock es la frecuencia de oscilación a la que yo voy a poner mi tarjeta. No necesariamente son los 72 megas ni nada de eso. Les hago el prescaler del que hablábamos en la anterior clase, ¿cierto? Y ese prescaler, si lo tenían 72 millones y le dieron 18.000, ustedes sabían que me daba 0.25 milisegundos por clock. O sea, cada ancho de esos dura 0.25 milisegundos. Es decir, recoge un 1 cada 0.25 milisegundos. ¿Listo? Y si yo le digo que el ADC me va a disparar una conversión análogo digital cada determinada cantidad de ciclos, pues él se demora esa cantidad de ciclos. Y además, podría decirle que no me guarde el dato sino hasta cada cierto tiempo. Entonces, combinar el ADC con el timer. De momento lo voy a decir cada tantos ciclos, nada más. Pero eso lo puedo configurar, ahorita les muestro cómo se configura. Así que el ADC lo primero que hace es una autocalibración, tiene un tiempo de calibración y ahí sí empieza a tomar datos. Entonces él dice, calibro, y tan pronto termina la calibración, en el primer pulso que haga hacia arriba, empiezo a hacer conversión. Y me demoro unos determinados ciclos, que se los voy a decir cuántos son. Puedo configurarle para mi tarjeta 3 ciclos, 6 ciclos, y hay hasta 480 ciclos. ¿De qué depende? Como usted lo quiera almacenar los datos. ¿Bien? Es la aplicación lo que depende. Para otras tarjetas se demora 1.5 ciclos. ¿Pero por qué? Porque a veces tiene menos canales de AES, entonces es más rápida la conversión. ¿Bien? Listo. Entonces, ese será el primer paso. Entonces, seleccionar el clock con el que voy a hacer la conversión. El ADC es un circuito electrónico, ¿cierto? En realidad es un circuito, se generó inicialmente con una idea electrónica que toma los valores análogos, un solo número, por ejemplo, un número de 0 a 4096 porque son 12 bits, me da 1000 y lo convierte en bits. Entonces hace una operación de primero detectar el número, se llama cuantificación, y después de que lo cuantifica,
lo convierte a bits con una operación sucesiva y no es ni siquiera una división de A2, ¿no? Lo convierte más sencillo. ¿Listo? En esos valores. Entonces, observen que el tiempo de conversión aproximado que él va a utilizar es de, para este caso, de 12 puntos ciclos más el periodo de muestreo. Aproximadamente. ¿Listo? De manera mínima. ¿Qué quiere decir eso? Que generalmente para poder hacer una conversión debería utilizar como mínimo 14 MHz para que yo pueda tener un ciclo de 1. 14 MHz. Acuérdense de ese dato porque si usted le va como configuramos el clock y le pone menos de 14, no le convierte. ¿Listo? De hecho, le saca error. Cuando usted habilita la S, le saca error de 1. ¿Se acuerda que ayer nos salió? Frecuencia, le salía como frecuencia fuera de rango. Sí, ¿se acuerdan? No, en el primero. Cuando le puse, ¿se acuerda cuando le empecé a jugar con la frecuencia y le puse un 1? Y él me dijo, no, la frecuencia está fuera de rango. Porque ya había activado los periféricos. Entonces, cuando activé los periféricos, activo los ADCs. ¿Listo? Bien. Eso depende de la tarjeta. Esta tarjeta que están utilizando aquí no es la 746. Va manual. Ahí no hay nada que hacer. Manual y cuáles son números de ciclo. Este se demoraba 1.5 ciclos en hacer la muestra. La de nosotros, la S746, se demora 3 ciclos. Entonces, estimen ese valor. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que será 3 más 12.5, 15.5. ¿Listo? ¿Listo? Ciclos. Igual a tantos microsegundos. Y en esos microsegundos me va a dar la frecuencia. ¿Listo? Ojo, esa señal o ese registro donde guardo los datos se llama ADC Clock. Recuerden los registros, ADC Clock. Pero igual no lo vamos a tener en cuenta porque ya viene preconfigurada la tarjeta. ¿Listo? Entonces aquí hay cómo convertirlo, mírelo, cómo convertir los valores directo uno sobre el periodo y ya está. Hablamos de la resolución, entonces vamos a tener unos valores de referencia de voltaje. Entonces podemos medir en un voltaje de referencia que va a ir o me va a detectar valores por encima de 2.4 hasta un valor de alimentación que yo le coloque digamos, de entrada de la señal análoga, que va a estar acotada por 3.6 con un regulador de voltaje que está a la entrada. Si usted le mete 4 voltios, se le va a dar 3.6. Si le mete 4 voltios, le va a dar 3.6 hasta donde soporte el regulador de voltaje. ¿Listo? Igual esta entrada está optoacoplada. ¿Qué significa que esté optoacoplada? Aislada en caso tal de que se le dé a alguien por jugar ahí con la tarjeta. ¿Listo? Sí. No, ni siquiera. Eso lo optoacopla, lo aísla. ¿Listo? Hay un voltaje de referencia. Entonces, ojo con esto que les voy a decir porque ese voltaje de referencia con respecto al cual yo voy a tomar la señal del ADC puede ser incluso negativo. Es decir, puedo tomar una señal diferencial, pero evidentemente el rango es de 0 a 3.6 voltios. Son 3.6 voltios. ¿Listo? Y la Tierra. Para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces aquí se leen esto y el tiempo de conversión. Voy a mostrarles una de las, denme un segundo, les muestro una de las diapositivas que ya trabajamos para que ustedes me entiendan cómo funciona lo del tiempo de conversión. Y, ¿qué pasó? General. Está en prácticas. Entonces aquí en la introducción voy a utilizar una de las imágenes que yo tenía, digamos, específicas para explicarles cómo se hace la conversión análoga digital, ya con más detenimiento. ¿Listo? Entonces él debe efectuar o colocar como mínimo una frecuencia de muestreo. Esa frecuencia de muestreo es el ADC clock al que estamos haciendo referencia. Aquí está. Mírela. Esto es convertir una señal análoga en digital. ¿Listo? Entonces, lo primero que hago es cuantificar. Entonces, la distancia que hay entre este y este deberían ser 3.6 voltios. Siempre. ¿Listo? Siempre. Ahí no es que automáticamente me detecta el mayor y el menor. No. 3.6 voltios. Y esos 3.6 voltios lo divido en 2 al número de bits, es decir, en la cantidad de estados. Si en mi caso general son 12, 6 bits, 8 bits, 10 bits o 12 bits, ¿listo? Pues ahí tendré el número de estados. 6 bits, 2 a la 6. 128 estados. 8 bits, 64 estados. 2 a la 8, 256 estados. 2 a la 10, 1024 estados. ¿Listo? Y 2 a la 12, 4096 estados.
¿De qué depende? Entonces, ¿eso qué me va a entregar? La resolución de mi conversión análoga a digital. ¿Y por qué es importante eso en aprendizaje de máquina? Porque nosotros lo que vamos a hacer es capturar una señal de un sensor que es analógico. Los digitales no nos importa, pero los sensores que son analógicos sí. Porque ese sensor analógico de manera automática me va a decir, es que es más fácil dividirlo en 4096. Más fácil no, tiene una mayor resolución. Entonces, si yo tengo un instrumento, por ejemplo, que quiero crear para que mida una determinada magnitud, es diferente que yo compre una gramera o que compre una balanza para una carnicería. ¿Listo? Entonces, ahí está la resolución. ¿Bien? Y evidentemente, así, pues, no sé si precisa, pero sí tiene una mayor resolución. ¿Listo? Me va a permitir de manera automática decir, yo le entrego esta medida más o menos 0.001. ¿Listo? Porque tengo muchos estados. Si eso lo logro hacer bien, pues de manera automática, lo que yo voy a tener aquí es que siempre voy a tener una referencia de voltaje dividido en 4096. Eso me va a dar unos milivoltios. ¿Listo? Entonces ahí digamos que me entraron 3 voltios, lo que les mencionaba ayer, y me dividen en 4096, me da unos milivoltios, unos pequeños. Y ese valor debo multiplicarlo, ¿cierto? Por la referencia de la señal que yo quiero medir. Entonces, generalmente, el sensor que a mí me entregan es lineal y que cruza por el eje cero, generalmente. Debe ser lineal, así que debe tener una pendiente, que la encuentro con uso de un patrón o calibración. Es decir, todos los sensores que ustedes utilicen dentro de una tarjeta tienen que estar calibrados con respecto a un patrón, que es lo que hacemos nosotros, Raya. ¿Listo? Ahí aprovecho y me hago la promoción, ¿cierto? Eso es lo que nos dedicamos nosotros en la oficina de radiometría solar. Tenemos el patrón nacional de radiometría nacional y ustedes nos traen los equipos y nosotros les cobramos 2,5 millones por calibrarse. Se acabó. ¿Listo? Bien, eso lo hacemos nosotros y de hecho con Andrés tenemos ahí ya trabajando y funciona, bueno, para funcionar la tarjetita que dijimos, ¿no, Andrés? Para lo del sistema de aseguramiento, porque estamos tomando los datos, pues, digamos, con un multímetro así a mano y eso no sería lo más óptimo. Lo más óptimo sería que tuviésemos una tarjeta que lee los datos y me genere la gráfica y me diga, mire, es tanto. Entonces usted se sienta a tomar tinto mientras él calibra, porque eso se demora. Listo, entonces una vez tenemos eso, hacer el ADC significa afectar un registro que se llama el ADC. ¿Listo? Y podríamos, digamos, utilizar el DMA, que es el Direct Memory Address, para solicitar una respuesta a la tarjeta y que tan pronto termine de hacer la conversión, me la guarde en la memoria. Ese DMA es necesario utilizarlo cuando necesito más de una conversión por canal. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, necesito 2 pines por canal, por entrada 1, canal 1, canal 2, canal 3, canal 4 en el ADC1. ¿Listo? Ya lo van a mirar ahorita cuando lo configuremos. Y eso también puede habilitar interrupciones. Entonces recuerden que las interrupciones son valores que tienen que ejecutarse sí o sí antes de continuar el programa. Por orden de tiempo, por secuencialidad. ¿Listo? Y para eso utilizamos el end of conversion, el end conversion inject group. ¿Listo? Pues estos son, digamos, bits que utilizan para saber que ya terminó de hacer la conversión, ¿cierto? Saber que la finalizó, saber que tengo un watchdog vigilante y que me dijo que ya terminó de hacer la conversión. Es decir, señales que me aseguran que se hizo la conversión y que está bien. ¿Sí? Controladas como si fuesen una telecomunicación. De hecho, aquí nacieron ese tipo de cosas. Y aparecen varios métodos. Entonces, la primera que se llama el método polling. ¿Listo? Este es directo. Coloque el conversor y arranque a muestrear la señal. ¿Listo? En un solo bloque. La segunda, el método de interrupción. Puedo hacer la conversión, pero aquí me aseguro que tan pronto termine la conversión, tan pronto la termine o la esté haciendo, ejecute una tarea específica. Y el método de DMA, ¿listo? Que tal vez es el de los más eficientes cuando quiero utilizar más de un canal por ADC. ¿Claro? Y hay 3 de esos. ¿Listo? Aquí salen errores. Entonces ahí, esto es más teórico, ¿listo? De cuáles son los errores que podrían hacer. Estos son los circuitos que en realidad se están implementando, etcétera, etcétera. Y yo me voy por aquí a mirar mi ejemplo del ADC más PWM LED, ¿cierto? Timer. Esto es lo que tienen que hacer ustedes por ahí, como me parece que una parte de eso lo tienen que hacer, capturar con ADC, pero tendrás que programar algo, ¿listo? Y tendrás que cambiar un PWM. Entonces el PWM es un timer en realidad, ¿listo? Aquí está específicamente cómo configurar todo. Entonces miren lo que hace. Primer paso, ¿listo?
el método polling. Luego, segundo, lo pueden el método de interrupción. Y tercero, paso, el método DMA. Entonces, ustedes lo pueden hacer con el método polling. ¿Listo? Entonces, van a utilizar un pin con un determinado canal y a la salida van a generar un PWM en función de esa salida. Entonces, ¿qué hace uno en realidad? Antes, conecta un potenciómetro a la entrada y en función de la resistencia, uno mueve el potenciómetro, él cambia el voltaje y en función del voltaje que cambie, pues se le ve reflejado en un LED. Entonces, el LED se apaga, se prende con más intensidad o se apaga con más intensidad, con menos intensidad, se ve con menos intensidad. ¿Listo? ¿Qué es lo equivalente a conectarlo de manera directa? Lo podría hacer, sí, pero es que aquí, por ejemplo, cuando necesite procesar, ahí ya tengo la entrada, la salida, y adivinen qué tengo que configurar adentro. O configuro descenso de gradiente, clasifico los datos, o configuro valles. Y tengo mi algoritmo de inteligencia artificial. Los datos siempre están, las entradas siempre están, y las salidas solamente están expectantes, leyendo. Pero el no supervisado sí debo entrenarlo, ¿lo ven? Porque no tengo las datos de salida, nunca sé cuáles son los reales, me tengo que cambiarle pilotos y mirar cómo se comporta. O sea, hacer mediciones en la vida real, que es lo que llamamos identificaciones, control. Hay que identificar. ¿Listo? Esas son dos características diferentes. Bueno, entonces lo primero es, vamos a hacer el método polling. ¿Listo? Entonces, abren el Open Cube, ¿listo? Y van a seleccionar el ADC. Entonces, si quieres, me prestas tu PC, Héctor, y lo hacemos desde acá. Voy a dejar de compartir pantalla desde esta para que podamos trabajar. Voy a hablar por el micrófono de Héctor. Denme un segundo mientras me ubico. Y configuro la tarjeta. ¿Tienes un puerto WAR? Por favor, me montas un... Listo. Potenciómetro. Aquí hay deep switch. Aquí hay deep switch. Pero estos son para entradas digitales, ¿no? Están en 220. Uno solo. Este mi uno. 5K. 5K. Ese es 5K. ¿No? Entonces, denme un segundo, aquí yo voy configurando, voy a abrir la cámara. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Denme un segundo porque necesito mirar qué es lo que estamos viendo acá. No sé si se esté viendo la cámara, creo que ya. ¿Listo? Ah, bueno, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer aquí es conectar un potenciómetro, ¿cierto? Utilizo 3 pines clásicos, esto o bien no. ¿Listo? Voy a tener aquí 3 pines de manera específica y sobre esos 3 pines voy a hacer una conexión eléctrica. En donde, cuando desconecte el potenciómetro, si ustedes lo miran acá, de manera directa, un potenciómetro les va a tener en las 2 esquinas, vamos a conectar los valores de voltaje que vienen de la tarjeta, vamos a configurarlo con la tarjeta o con una batería externa. Y por el centro, la que está en el centro, que está aquí, que es la variación de la potencia o del voltaje, es donde vamos a mandarlo directo a la tarjeta. Esto entonces lo vamos a configurar directamente con la tarjeta. ¿Cuál tarjeta? La tarjeta que yo tengo aquí, que es la STM740, y así se configuran todos. Entonces, en realidad, lo que yo busco es tener un valor de voltaje que va en el centro aquí. Lo puedo cambiar por un sensor, lo puedo cambiar por lo que quieran. Y al final, lo importante es que tengan la referencia. ¿Cuál referencia? Miren la tarjeta. Entonces, la tarjeta va a tener aquí, de manera automática, una serie de pines. Voy a darle la vuelta. No pueden entrar por estos negros inicialmente. Toca entrar por los que están dorados, tampoco por estos pines machos. Ni por los machos ni por las hembras. Hay que entrar por acá, por estos pines que son los que están habilitados allá. El pin PA0, PA1, porque si no, ahí se tiran un tiempito, darse cuenta que no se puede hacer. ¿Listo? Entonces, tenemos estos de acá o estos de acá y hay que identificarlo en función del ADC. Entonces, por ejemplo, recuerdo yo para el ADC, entrada 1, canal 1, utiliza el pin A0. Ahorita lo vamos a ver cuando lo configuremos, no se preocupe. Y a ese pin A0 mando un cablecito que viene ¿de dónde? De la mitad de este potenciómetro, cuyas esquinas están conectadas a los 5 voltios, ¿cierto? Que salen de acá. Aquí dice, uno a 5 voltios y el otro a tierra. ¿Listo? 5 voltios y tierra. Ahí hay un 5 voltios y tierra. ¿Listo? Necesitaremos de multímetro para hacer este tipo de trabajos para asegurarnos que la señal está ingresando. ¿Vale? Siempre hay que tener un elemento de medición. ¿Tiene alguno multímetro? ¿No? ¿Sí? ¿Listo? Entonces vamos a asegurarnos de esa medición. Bien, entonces si quieres puedes conectarte desde tu celular a la llamada y lo enlazamos desde ahí. Para hacer la transmisión desde tu celular y que quede grabado.
Porque es que así es incómodo para que la, como en cambio aquí lo trabajo y usted me enfoca nada más y yo lo voy a hacer. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enlazarnos desde la pantalla, ¿sí? Y vamos a enlazarnos desde la pantalla de uno de sus compañeros para que podamos hacer la conexión. Mientras que nos enlazamos, vamos a hacer la configuración. Ahorita hago la conexión eléctrica. Entonces, voy a hacer la configuración desde acá. Voy a compartir la pantalla. Y vamos a abrir el IDE. Usted tiene abierto el IDE, ¿cierto? Sí, no lo veo, no lo veo. Está en el escritorio. Entonces, ¿dónde está? Aquí. Bien. Listo. Y de manera automática, fíjate, cuando te enlaces me dices para hacer la conexión. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer de manera automática es solo configurarlo. Entonces, me voy a basar nuevamente en la configuración que tengo aquí. Ustedes van a tener la página abierta. Yo no voy a abrir, sino en una abro la página y en el otro voy haciendo aquí la configuración. ¿Listo? Lo primero que tienen que hacer es, evidentemente, crear el proyecto, ¿cierto? Crean un proyecto de STM32 y de ese proyecto de STM32 seleccionan la tarjeta. Entonces, dejémoslo que cargue un poquito. ¿No estoy mostrando la pantalla? Ah, vale. ¿Listo? Y coloco aquí entonces el STM32, ¿cierto? F746. Busco el núcleo que tengo aquí, que es este de acá. Le digo que next. Este es mi núcleo. Le voy a colocar aquí un ADC. Listo. ADC ejemplo. Y ese ADC ejemplo lo dejo por defecto en STMQ. Ay, perdón, ya que. Era next. Vamos a ver si me cargó los periféricos. Si no, me toca volver a crearlo. Dejémoslo ahí un rato. Next sí, para que no. Ahí me carga los periféricos. Aquí no me los cargó, excepto, mire. ¿Oh? Sí, me toca volver a hacerlo. En realidad lo que pensaría es borrarlo primero para volverlo a generar. Para que me cargue los periféricos. Digamos que es más sencillo que me cargue los periféricos para no tener que configurar nada. Pues nuevamente, aquí, STM32F746, ¿cierto? Busco el núcleo, porque es mi tarjeta, núcleo ZG. Le doy next, me lo carga, lo selecciono. Listo, le digo que este es una de ese ejemplo. ¿Cierto? Le digo que next. Él me dice que bien, ya estoy listo. Y igualmente conecto la tarjeta. Le podemos conectar aquí. Listo, dado que ya te había puesto ese nombre, me cargo la carpeta original. Yo te voy a ponerle el nombre, voy a cambiarle el nombre. Él debería sacarle un periférico. Porque mire, cuando no salen los periféricos, de aquí deberían salir los pines en verde. Sí, sí, deben salir los pines en verde, ¿vale? Voy a crear otro proyecto con otro nombre. Porque ya me había creado por defecto, o sea, todos los valores de inicialización. Hoy nuevamente STM32 F746. Esto digamos que es una. Bien, digo que next. 1. Oh. Sí, ya le puse el nombre. A ver si me lo afecta. Ahora sí, voy a inicializar los periféricos. Bien, conecto la tarjeta y lo dejo que arranque. ¿Listo? Entonces ahí lo único que tengo que hacer es seleccionar el modo en el que voy a trabajar de manera automática. ¿Listo? Ya hacemos ahorita la conexión. Sí, ahorita, dame un segundo. Aquí la hacemos primero de la pantalla. Le vamos a quedar un poquito de. Entonces los periféricos se dan cuenta que los pines en verde están configurados. Me voy a ir a Analog. ¿Listo? Y en Analog voy a seleccionar uno de los ADCs. ¿Listo? Entonces en el ADC 1 voy a poner la entrada Insert. ¿Por qué? Porque es la primera que está.
¿Por qué no puedo colocar el IN1 y el IN2? ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque están ocupados por los periféricos que cargué. ¿Listo? Entonces, por eso no los voy a poder usar. ¿Listo? Y tan pronto como le doy el IN0, él de manera automática me va a decir que tengo que hacerle una configuración específica. ¿Listo? Primera configuración. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Primero con la configuración, ¿cierto? Que dijimos que íbamos a trabajar, que es la configuración polling. Polling, ¿vale? Sí, polling. ¿Listo? Entonces habilitamos nuestro ADC y lo dejamos listo. Entonces, va a hacer una conversión ADC de modo independiente. Recuerden que esto está en el manual porque es de modo independiente. ¿Listo? Va a hacer una digamos, una división en el clock prescaler, lo vamos a dejar por defecto. ¿Listo? Dividido en 2. Va a utilizar 12 bits. O sea que va a ser de 0 a 4096. ¿Listo? Y va a tener un alineamiento a la derecha. ¿Qué es eso? Que cuando guarde los datos en la memoria, todos los 12 bits van a quedar alineados a la derecha y los siguientes 4 para completar los 16 son 0. Lo puedo alinear a la izquierda, pero entonces los primeros 4 serían 0. Y eso tiene mucha influencia en el modo en el que yo voy a leer los datos. ¿Listo? Porque si los muevo 4 bits, evidentemente el número es diferente. ¿Listo? Si pago un complemento a 2, 1 menos el valor, digamos que, para que lo entiendan. ¿Listo? Enseguida van a habilitar la conversión, ¿cierto? Continua. Entonces, aquí hay un modo de conversión, ¿listo? Entonces dice ahí el ADC Conversion Mode, vamos a hacer una sola conversión, ¿listo? Vamos a hacer un trigger, es decir, ¿cuándo finaliza? ¿Cómo lo vamos a hacer? Digamos que finaliza convertido por software. Bien, y vamos a tener unas conversiones regulares, aquí está, controladas por software. ¿Listo? Aquí en estos dos, o todos estos que ustedes tienen deshabilitados de Scan Conversion Mode, de continuos y discontinuos, ustedes podrían entrar y, digamos, respecto al manual, habilitarlos para una aplicación específica. El DMA les va a tocar habilitarlos en la tercera aplicación. ¿Bien? Y luego les pide el número de conversiones. ¿Listo? ¿Qué es ese número de conversiones? Ese es el número de conversiones que usted va a hacer por entrada. Entonces, esto no significa que yo cogí una entrada física y hice la conversión. No, significa que si yo le doy ahí 3, él va a coger 3 conversiones del ADC1. Entonces, ADC1 coge un solo registro, ¿listo? Y ahí me guarda las 3 conversiones, que pueden estar en 3 pines diferentes. Él ya tiene preconfigurados esos pines, así que automáticamente les van a salir. Si necesito 4, por ejemplo, canales por entrada, entonces ahí tengo que colocar 4. Si necesito 5, 5. ¿Cuál es el problema? Que si yo los coloco de 12 bits, 12 por 4 me va a dar 48 bits. Y resulta que mi canal es de 32. ¿Bien? Entonces no lo voy a poder hacer. ¿Listo? Lo máximo que puedo hacer manejar son 32 bits. Entonces no lo voy a poder hacer, sino hasta ese límite. ¿Cuándo lo podría hacer? Cuando tenga 6 bits por conversión. 6 bits por conversión por 4, 24. 8 por 4, 32. Ese sería el límite para manejar los 4. Ojo con esas conversiones. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de, digamos, de variables o de cosas podríamos manejar? Aquí es donde ustedes pueden convertir que si quiero 12, que si quiero 10, que si quiero 8, que si quiero 6, etc. Esas son las variables. Todo eso que estoy haciendo es lo mismo que aparece en el manual. Esto estoy variando todas esas conversiones que aparecen en el manual. Bien, voy a deshabilitar, creo que esa cámara, ahorita la habilitamos. Que ahí me está haciendo sin ruido. Bien, continúo. Entonces, una vez tengo eso, él me va a decir de manera automática, ¿listo? Que tengo que rankear y decir, ¿listo? ¿Cuál va a ser, ¿listo? Las conversiones o cuántas conversiones voy a poder hacer. Digamos que aquí regularmente él toma 3 bits o 3 ciclos por conversión. ¿Bien? Aquí en esto me sale la información de los ciclos por conversión en rank. Entonces, ahí me está diciendo que estoy tomando el canal 0. ¿Por qué? Porque usa la conversión. ¿Qué pasa si le coloco 2? ¿Listo? Entonces, ya si le coloco 2, observen que ahí en el rank se me cambia. ¿Listo? Y me las va a almacenar en el canal 0. Entonces, eso lo van a manejar para la siguiente. Voy a dejarlo ahí en 1. Y me dice, se demora 3 ciclos. ¿Cuáles 3 ciclos? Los 3 ciclos que definió por el prescaler. Entonces, la frecuencia que tenía dividido entre 2, 3 ciclos de esas. O sea, la mínima conversión. Usted lo podría poner a que lo maneje más, mire, hasta 480 ciclos. Es decir, que haga conversiones lentas.
¿Cuándo? Cuando tengo un sensor que es muy lento. ¿Listo? Aplicaciones de tiempo real. Es esto. Hasta 480. Sí, aquí esta tarjeta sí. Hay otras que pueden llegar a otros números. ¿Vale? Bien. Y tan pronto como tengo eso, de manera automática, pues yo voy a dejar funcionando mi ADC. ¿Qué ocurre? Pues que necesito probarlo. ¿Cierto? ¿Y cómo lo pruebo? ¿Cómo sé que está capturando señal? Pues le voy a poner un LED. ¿Listo? Y en función de ese LED, pues lo pongo a trabajar. ¿Listo? Entonces, una vez necesito operar ese LED, pues voy a colocarle un timer. Puedo utilizar el mismo timer 4, espero que no me cause problemas como ayer. ¿Listo? Y de manera automática le coloco entonces, primero, que el clock va a ser de fuente interna, ¿cierto? Segundo, que voy a utilizar el canal 1 para hacer un PWM del canal 1. O sea, va a sacar el PWM de manera automática. ¿Listo? Y tan pronto como haga eso, le voy a colocar que el pre-scaler está en 0, es decir, me lo va a hacer a la velocidad del clock que tenga en ese momento, va a contar hasta 65.000, va a poner un auto precarga, que era lo que no me estaba haciendo ayer, habilitado, y me va a decir que en el PWM Generation, y este no es un PWM Generation, este no va a ser un PWM, denme un segundo porque creo que este no me sirve. Voy a seleccionar otro, un segundo. Este no me va a servir como PWM Generation. Trigger. Tiene 4. Cuento hacia arriba. Este es forzado, listo. Pues bueno, vamos a dejarlo así a ver si me funciona. Debería aparecerme ahí otra señal de PWM en un modo específico. Pero bueno, digamos que ya está así. Una vez tengo eso configurado, pues ahora lo que necesito, bien, es poder verificar que el clock tenga la velocidad mínima en la que tengo. Mi tarjeta está en 72 megas. Ya lo tengo listo, lo tengo para guardar y genero el código. Bien, entonces cuando genero el código, ahora sí podemos verificar la conexión. Ahí me genera la conexión y si quieres, ahora sí graba cómo hago la instalación del sensor. Entonces tengo, vamos a habilitar la cámara y me grabas desde ahí. Listo, y compartes la cámara. O bueno, no, solamente muestras la cámara. Voy a quitar aquí la compartir cámara compartir pantalla para que todo se centre en la cámara y quede el video mucho mejor. Aquí lo vamos a ver, si quieres arranca. Estos. Cablecitos. 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 ¿Sí? Bien. Entonces, tengo aquí. Sí, necesito cablecitos, por favor. ¿Es no? La conexión de un potenciómetro. Este potenciómetro lo dejo en las esquinas, tomo 2 jumpers. ¿Listo? Este va a ser el voltaje positivo y este va a ser la tierra. Necesito, por favor, que me presten un multímetro. Como este lo voy a mover en 3.1, 2, 3, denme un segundo, 4. Este lo conecto a más B. ¿Listo? Y tierra lo conecto a la otra esquina. ¿Eso qué quiere decir? Que esta va a ser la alimentación del potenciómetro. Y cuando yo saque una alimentación por el central, de manera automática lo que voy a hacer simplemente es variar el voltaje. Listo. ¿Me presta el multímetro, por favor? Entonces, a ver, este es de gran valor. Vamos a ver que nos funcione. ¿Listo? Entonces, sí, este tiene que tiene una 6 veces en el mismo. 3.3, como lo observan. Y aquí, entre tierra, el valor tiene 62 milis. Voy a moverlo
Ya casi al mínimo. Espera. Estoy haciendo mala conexión. $2.1 voltios. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad está variando la señal. ¿Y allá qué me decía? Entonces, que cuando yo lo configuro, no es más lo que necesito hacer ahí. Y ahora necesito conectarle el LED por donde vaya a salir. Entonces, ahora me voy a ir ahorita a la configuración para ver dónde quedó el LED. Este pin lo voy a conectar al valor A0. ¿Cómo lo miran? Voy a compartirles la pantalla aquí también nuevamente. No importa que quede la cámara, no te preocupes. En donde va a estar el IDE. Entonces, ustedes se van aquí al valor y van a encontrar que el valor es el PA0. Entonces, el PA0, miren, aquí está. ADC 1, entrada 0. ¿Listo? PA0, ojo, con la verificación. El PA0 está aquí abajo. No está arriba, está aquí abajo. Porque aquí hay unos as que lo engañan a uno y se utilizan para otro tipo de cosas. Este es para la USAR, de comunicación asíncrona, cuando la habilito el periférico. ¿Vale? Ojo con eso. ¿Listo? Entonces, aquí la necesito y necesito conectar este valor al pin PA0. Entonces, ustedes lo van a buscar. A ver si lo encuentro rápidamente. Aquí está, miren. Es este PA0. Aquí, con solo hacerle contacto, ahí ya lo está leyendo. Él ya lo lee de manera directa. ¿Listo? Puede que, evidentemente, cuando vaya a hacer una cosa con seguridad, necesite soldarlo, sí. El cablecito, porque ahí a veces me hace contacto, a veces no tanto, porque está ahí en el aire, pero ahí ya lo voy a tener conectado. ¿Listo? Entonces, denme un segundo que el pin PA0 debería ser este. No, me fallé por uno. ¿Listo? Lo voy a dejar ahí conectado. Lo voy a dejar aquí aislado. Y ahí debería estar recibiendo señal la tarjeta. Bien, ahora necesito sacar el timer. Entonces, cuando ustedes se van aquí a sacar el timer, van a buscar el timer 4. Está en el pin de 12. ¿Listo? Entonces, en el pin de 12, ustedes toman otro cablecito. Préstenme un LED, por favor, y una resistencia. Un LED y una resistencia. Y vamos a montar, ¿cómo le montaron el positivo? Por acá, ¿cierto? Pull up al pin de 12. Entonces, nuevamente me toca mirar por encima dónde está el pin de 12. Y está... G, no lo veo. D12. A ver si lo encuentro. SPB, aquí está, miren. Pin de 12. Uy. Bueno, ahorita lo coloco. Igual, llega usted al pin de 12. Ahí está uno. ¿Listo? Y al pin a 0, creo que es este. Listo. Ahí estarían conectados los dos valores. Aquí debería llegar al LED y evidentemente el LED tengo que devolverlo a tierra. ¿Listo? Porque si no, no voy a poder hacer el circuito. Entonces, esta tierra que yo tengo aquí, que es la que voy a manejar, es esta misma tierra que yo tengo aquí. ¿Listo? Y en función de ello, él debería iluminar más o menos el LED cuando cargue todo. ¿Listo? Bien, entonces aquí ya generé el timer, ya tengo la configuración, está la conexión eléctrica, esa sería la conexión eléctrica, entonces una señal a la entrada y en función de este valor que yo cambie o no, me debería salir por la salida una señal PW, me estoy diciendo una señal cuadrada con un ancho de pulso como un acordeón. Y ese ancho de pulso como un acordeón es el que les va a salir a ustedes para controlar el motor. ¿Listo? O sea, les meten un algoritmo y es lo mismo. Bien, listo. Ahí quedaría la configuración. ¿Listo? Si quieres, ahí puedes parar la parte de la cámara. Y ahora yo me voy al main. ¿Listo? Si quieres, pueden sentarse ahí ahora sí para que puedan ver la configuración. Ahí ya queda la conexión eléctrica. Ahorita verificamos. Y vamos a convertir pantalla. ¿Listo? Entonces, al final, compartimos nuestra pantalla y continuamos con el experimento. Entonces, rápidamente, nuevamente lo de aquí, no tienen que hacer absolutamente nada. ¿Listo? Se les va a crear cosas a tener en cuenta aquí en el ADC, el inicio del ADC, el inicio del timer. ¿Listo? En el inMain
se les va a arrancar evidentemente el void. Tendrán que, digamos, definir algunos valores específicos dentro del main y lo arrancaríamos ahí. Lo primero que hay que hacer, entonces, después de que ustedes inicializan todo el in main, ¿cierto? Entran al while. En el while o antes del while, ustedes tendrán que definir una variable donde van a guardar el valor del ADC. Entonces, ese valor del ADC lo tienen que guardar arrancando el main. El main void, denme un segundo a ver si lo encuentro. Invoice, ¿lo vieron ustedes? Invoice. Acá. Listo. Entonces aquí, recuerden que era lo que decía, igual aunque eso sea un comentario, pues digamos que uno acostumbra a hacerlo ahí, y ahí le coloca que van a crear una variable de 16, porque recuérdense que el canal que trae o lo que tiene guardado ahí por poly son 16 bits máximo, de los cuales 2 están alineados a la derecha. ¿Listo? Uint de 16 bits, ¿cierto? Va a ser de tipo entero y le vamos a poner un nombre. ABC. Y lo igualan a 0, lo inicializan a 0. ¿Por qué en 0? Me imagino que pues, solamente saben ustedes, es un conversor, un timer, un número que va a resultar ahí, que va contando. ¿Listo? Solamente para inicializar. Y aquí vamos a programar. Entonces, como el while sí genera o circula constantemente, lo primero que vamos a hacer es inicializar el ADC. Entonces, la función que inicializa el ADC se llama HAL. ¿Listo? ADC. Start. ¿Listo? Y adentro van a colocar el número del ADC. Para mi caso, el ADC 1, porque coloqué, ¿listo? El ADC número 1. Ahí lo pueden mirar en el IOC. ¿Listo? ¿Por qué saben que es el 1? Aquí, mira, aquí está configurado. Mírelo, ADC 1. ¿Ven? Que fue el que yo configuré allá. ¿Listo? Y entonces aquí tienen que colocarle el valor o el ampersand. ¿Por qué? Porque así está la, digamos, la librería y así me la identifica. ¿Ven? HADC1. ¿Bien? Le colocan el punto y coma y ahí lo que están haciendo es inicializando el ADC. ¿No hay que darle el canal para que lo inicialice? Lo que ocurre es que como solo manejamos un canal, él de manera automática tendrá que manejarlo, tendrá que tenerlo. De hecho, arriba lo activó cuando yo le hice la inicialización. Sí, cuando él lo inicia automáticamente cuando se crea. Sí, sí, señor. Y igual ahorita le podemos hacer una inicialización. O sea, ok, cuando yo lo hago aquí en el Star, si estoy utilizando uno, él de todas maneras activa todo lo que yo tenga ahí. Sí, Okay. esa es la función del start. Inicializar todos los registros para que él arranque a programar. Y luego le digo poll, ¿cierto? Esta es una función, poll for conversion. ¿Esto por qué? Porque utilicé el método poll, ¿cierto? Esto no es nada más, porque solo utilicé uno de ellos. Esto tiene que tener cuidado que cuando la escriban, por favor, mantenga la estructura de programación que es siempre la primera letra de la palabra que ustedes van a intentar identificar que vaya en mayúscula, poll for conversion. Eso lo maneja así la librería HAL y todos los, digamos, las personas que trabajan en esto, le nombran el que quieren hacer, HADC1, y este segundo parámetro de esa función es el tiempo, cada cuánto va a ser la conversión. ¿Listo? De esa función. Entonces, el ADC y cada cuánto lo van a realizar. ¿Listo? Una vez tienen eso, habría posibilidad de que ustedes, digamos, hagan alguna conversión, alguna calibración, autocalibración del poll for conversion, pero no todas las tarjetas tienen o resisten ese poll for conversion. ¿Listo? No todas se autocalibran. ¿Vale? Tengan cuidado con eso, porque si les saca error, borran esa línea y ya les funciona. Ese de poll for conversion. ¿Listo? Y hay otra de autocalibración. ¿Listo? Entonces, hay... ¿O solamente de esta serie para arriba? No podría decirte en efecto, porque por ejemplo de la 4 hay una 401, luego la 411, la 429. Entonces hay unas que sí, ni siquiera es por el ARM, ni siquiera es por el tipo de procesador. Toca mirar manual. Que traiga eso, toca el manual. O sea, de todas maneras hay que leer sí o sí el manual siempre la tarjeta que ustedes compran. No hay nada que hacer. ¿Listo? ¿Bien?
Podrían utilizar también autocalibración, pero bueno, no pasa nada. Y luego captura la señal. Entonces, la señal que nosotros vamos a capturar, que manejamos la misma ADC-RES, esa es la variable. Ahí es donde vamos a guardar el valor. Le vamos a decir que me almacene por la librería HAL. ¿Listo? HAL. ¿Listo? Y ahí van a colocarle la función ADC get value. ¿Listo? En esa función ADC get value y aquí le colocan el ADC que está leyendo. ¿Listo? Ahí le dan punto y coma. Y él lo que hace es, toma el valor de ADC-RES, que fue la que creamos aquí arriba. ¿Listo? Y a ese el ADC-RES le almacena el valor y lo guarda. ¿Listo? Y de ahí en adelante, pues lo único que tenemos que hacer ahora es tomar ese valor y cargarlo en el timer. ¿Listo? Entonces el timer utiliza un registro que se llama el CCR. Y por eso nosotros le vamos a escribir que el timer 4, ¿cierto? Voy a copiar esta línea, voy a ir a internet y copiarla porque no sé cómo sacar aquí, digamos, esta flechita. Voy a ir a la página de internet, la flechita que tenemos ahí. ¿Usted lo tenía abierto acá, el del HAL? ¿Cuál será? ¿En dónde? ¿En qué? ¿En Edge? No, estaba ahí en Mozilla. No, este no es. En un segundo lo busco. ADC STM 32. Aquí está. Y aquí ustedes lo buscan con los ADC más PWLED. Y aquí encuentran el código. Y copian estas dos líneas, estas dos líneas que son las que me faltan. Listo, solo por la flechita, es que digamos que aquí no sé cómo sacarla. No pienso perder tiempo. Y cambian el timer 2 por el timer 4. Lo que van a hacer es en el registro CCR1 del timer 4 y le dan un delay de 1, cogen ADC-RES y se lo cargan. Y se lo mueven con 4 posiciones por ser de 12 bits. ¿Listo? Si quieren leer alguno de estos, pueden ver aquí, compilémoslo. Creo que ahí ya lo tenemos, podemos compilarlo. Voy a darle que lo cargue de una vez. A ver si no me saca ningún error de escritura. Y ya está. Uy, ¿qué pasó aquí? ADC-RES. Sí. ADC-RES. ¿Listo? Pero aquí, denme un segundo, no sé si ya, espera porque necesito verificar la conexión acá. Vamos a mirar a ver si está al contrario o no. Que no parece que esté. Présteme el multímetro, ya lo vamos a medir. A ver si sí me está captando señal. ¿115 milis? Porque no está haciendo como buen contacto esta vaina o no está funcionando ahí. Necesito que me ayuden a verificar. Con este voltaje no alcanzan a prenderlo.
200 milis. No sé si está haciendo buen contacto. A ver, intentemos hacer aquí un debugger. ¿Qué le pasó al suyo? ¿Por qué? ¿Y esa quién se la compró? ¡Qué madre! ¿Por alguna cosa no me está leyendo a mí? En un segundo. Qué raro, ¿será que no? Me irá el envío. A veces. Sí, yo creo que aquí con la sola pantalla no te preocupes, ya ahorita apenas lo coloco, ¿no? Por alguna razón no me está corriendo otra vez. ¿Será que se dañó esta tarjeta también? Porque mire. Sí, te quedó ganando. Lo probamos en el 5. Entonces probamos voltajes. MD negativo, no importa. ¿Esto qué le pasó? Sí. Se me está haciendo contacto. Moisés. No se le cortaron la patica, ahí sin ni modo cómo saber si está bien o no está mal. No, no está saliendo la señal. Voy a cargar una señal de allá hacia acá. No, vamos a hacerle, voy a hacerle aquí una. Vaina no puede fallar. Ahorita reviso si pronto estoy entrando mal. Bien, voy a colocarle un DU. Eso no se calienta, ¿sí? Mírelo, ahí está, 2073. $107. Cada vez que le haga un debugger el número. 3900. Me voy para el otro lado y ahí debería medirme un valor cercano a 0. Mírenlo. Ahí está variando. Sí, ahora necesito mirar qué hay en el timer. No, pero si está saliendo voltaje, ¿será que no está haciendo buen contacto acá? Está haciendo buen contacto, hombre. Debería prender el LED. ¿Será que sí están conectados?
No está saliendo los voltajes como son. Bueno, ya otra vez está bien. Ahí está bien. Mueve el tensiómetro, por favor. No, es que no le da el voltaje ni para prenderlo. Mira. A ver si lo metí en el que era. ¿Qué tal no estoy metiendo en el que no es? A ver ahí. De 12, ¿cierto? Sí, yo sé esto. Bueno, pero ya entró Que el- no sé si hay contar. Ahí está ya, ahí te está recibiendo. Señal. Vale para allá. Espérame, vamos para allá. Espérame, vamos para allá. ¿Sí? ¿Ya está recibiendo señal? Pero no sé por qué no me está sacando el valor. Sí. Funcionando sí está. Pero no sé por qué no me está sacando el valor. Voy a revisar si es el 12 en un segundo. Es 12, ¿no? Es 12, sí. Tierra, si conecté la tierra, ¿qué es? A ver. No sé por qué no están 470, Manuel. Perfecto, que parece que ahí sí ya funciona. No alcanza a encenderlo. Con ese voltaje no alcanza a encenderlo. Vamos a colocarle. Mire, pero ahí está el valor más alto. ¿Listo? ¿Por qué no me está saliendo? No sé por qué no están saliendo los voltajes. Ah, ya sé por qué. Listo. Muchachos, no les va a funcionar porque creo que no le da la corriente a la tarjeta. Aquí ya está saliendo los valores. Les voy a mostrar, por favor, conéctense ahí. Voy a variar el ADC-RES. Creo que estoy compartiendo. Uy, no, qué fallo. Sí, porque no le da la corriente, seguramente. Pero miren que los valores ya los están modificando. Miren, les estoy dando un debugger uno por uno. Listo, muévelo por favor, ahí. Y le voy a colocar uno por uno. ¿No? Un segundo. Él se conecta en línea y con este le voy a mover paso a paso. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes están en el main, la forma fácil de darse cuenta es colocar un breakpoint, aquí como lo coloqué yo, para poder observar que él se mueve a un ciclo. ¿Listo? ¿Ya lo moviste? ¿Lo ven? Ahí lo movieron al otro extremo. Quiere decir que está leyendo. Ponlo ahí en un valor ahí centralito. Mírenlo. Hazlo con un valor central. Y cuando yo coloco el timer, lo que aparece en el contador, ¿listo? Ahí está en el máximo. Ahí están 31.000. ¿Lo observan? Y ese valor es el que me debería entregar allá. Mírenlo, ahí lo movió al otro lado. Seguramente no está haciendo en contacto o no le da la corriente para encender las dos al tiempo. Recuerden que esto maneja máximo una corriente de 20 miliamperios. Entonces, los 20 miliamperios nomás se los come el diodo para encenderse. Entonces, generalmente uno aconseja conectar una fuente independiente para la alimentación y otra fuente para, bueno, y tomar la fuente del diodo. Si la tienes aquí, lo probamos a ver. Vamos a intentarlo por aquí a ver si es eso. Mírenlo, mírenlo. Véngalo, miren. Véngalo. Mírenlo. ¿Listo? Entonces ahí lo tienen funcionando. Por favor, eso es lo que deben hacer ustedes, pero con 4.
¿Listo? O sea, capturar 4 señales es solamente hacer el montaje y capturarlas. Pero el procedimiento es similar al que dice DMA. No, este no les va a funcionar para 4, hay uno que dice ahí DMA. Y ese es el que les va a permitir capturar 4 señales al tiempo, con 4 pines diferentes, evidentemente. Y ahí lo único que es cambiar el potenciómetro. Ten en cuenta que el potenciómetro es un sensor, y cuando el potenciómetro es un sensor, pues de manera automática, él les pone un número de voltaje, y ese valor es el que ustedes están leyendo para hacer el algoritmo. El algoritmo le da una salida, que es el LED. Sí, ahí no los estoy guardando, ahí solamente los estoy leyendo y van directo para el LED. Pero después los voy a leer en DMA, los leo, los guardo. Pero no va a guardar, sino por ahí los 4 del recorrido, ¿listo? Y para guardar, por ejemplo, 200 datos y eso tienes que habilitar el slot del SD, ¿vale? O la memoria interna, pero es que 1 mega en almacenamiento de datos es muy poquitito. ¿Listo? Entonces ahí está. ¿Listo? Recomendación, utilicen una batería, ya se dieron cuenta, externa. Es que se cae la corriente de una porque si está sensando y está cambiando datos al interior, eso solo se utiliza para pruebas nomás. Eso es muy bajita la corriente. ¿Listo? Pues ya, eso es. Ahí tienen el funcionamiento. Cualquier cosa me van comentando. Yo tengo que salir ya. Muchísimas gracias. Ay, qué madre. Sí. Podemos. Porque no pare la grabación. Sí, dame un segundo aquí para la grabación y nos vamos.